agradeciendo a Dios, agradeciendo a Dios por permitirnos llegar hasta aquí, ¿verdad? Por ser bendecidas hasta este momento. Y bien contenta, hermanas, porque estoy nuevamente con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Y como ya anunciábamos el tema, ¿verdad? Se titula Aprendiendo a hacer el bien, aprendiendo a hacer el bien. Y está basado, hermanas, en Isaías capítulo 1, verso 17. Isaías capítulo 1, verso 17. Pero hermanas, antes de entrar en el tema, yo quiero hacer un poquito de historia acerca del profeta Isaías, ¿sí? Porque quiero decirles, hermanas, que el capítulo 1 del libro de Isaías es una versión general de todo el mensaje presentado en todo el libro, en todos los 66 capítulos que tiene el libro de Isaías. Entonces aquí el profeta está presentando todo el mensaje resumido en el capítulo 1, ¿ok? Entonces, el versículo 1 del capítulo 1 empieza diciendo el profeta Isaías que es hijo de Amós, ¿verdad? Y su nombre, Isaías, significa salvación de Jehová, salvación de Jehová. Isaías, hermanas, ministró en Jerusalén durante los reinados de 4 reyes de Judá. Estos eran el rey Usías, el rey Jotam, el rey Acaz y el rey Ezequías, ¿verdad? Entonces, en este capítulo vemos, hermanas, que el profeta Isaías estaba presentando y experimentando momentos muy difíciles de su vida, ¿sí? Pues había muerto el rey Usías. Y con él, hermanas, había desaparecido toda la bonanza del reinado del rey Usías. Entonces el profeta Isaías se ve en una depresión, se ve angustiado, se ve desesperado. Y si seguimos leyendo el capítulo 1, del verso 2 al verso 9 del mismo capítulo, vemos que el profeta Isaías nos muestra a una nación pecadora y nos narra, hermanas, el estado apóstata, el estado rebelde y el estado corrompido en el que se encontraba el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Por lo cual, hermanas, el profeta Isaías estaba enfrentando tiempos difíciles, tiempos de incertidumbre. Y, y a consecuencia de todo esto, hermanas, el profeta Isaías estaba viviendo una época de tensión, una época de ansiedad. Ante toda esta situación que el profeta Isaías estaba viviendo, el profeta decide ir a Jerusalén, decide ir al templo de Jerusalén y ahí el profeta Isaías tiene un encuentro con Dios. El profeta Isaías es llamado por Dios, es transformado por el poder de Dios. Esto lo vemos en el capítulo 6, del verso 1 al 8, nos narra cómo fue transformado Isaías, ¿verdad? Y el profeta Isaías, cuando fue transformado por el poder de Dios, él no titubeó, simplemente él dijo, Señor, heme aquí, envíame a mí, lo dice el versículo 8. Y muchas veces nosotras a veces sentimos el Espíritu Santo nos está llamando de alguna manera y deberíamos de ser como el profeta Isaías, Señor, yo estoy aquí, envíame a mí, yo quiero ser tus ojos, yo quiero ser tus pies, yo quiero ser tus manos, yo quiero ser tu voz, yo quiero trabajar, ¿verdad? Con la gente que aún no te ha conocido en espíritu y en verdad. Podemos ver entonces, hermanas, que en todo este capítulo 6, Dios le dio al profeta Isaías una misión muy difícil, una misión muy grande, muy grande. Y si seguimos en los versículos del 10 al 15 del mismo capítulo 1, vemos que Dios está haciendo un llamado al pueblo de Israel a través del profeta Isaías a un arrepentimiento verdadero, hermanas. El profeta Isaías es usado por Dios para decirle al pueblo, arrepiéntanse, están mal,
regresen, pero arrepiéntanse sinceramente, ¿verdad? Entonces, en toda esta porción de la escritura, hermanas, vemos a Dios como el supremo juez de Israel, como el supremo juez de Israel. Es como si el pueblo de Israel estuviera ante un tribunal, hermanas, y el profeta Isaías les dijera que se pusieran todos de pie, como cuando estamos en un juzgado, ¿verdad? Para que todo el pueblo escuchara la sentencia que Dios les tenía preparada, la sentencia que Dios como supremo juez les iba a dar. Con esta pequeña historia en mente, hermana, vamos a entrar en el capítulo. No le diera tiempo. Pero y no preguntó es un ingrato. El título es Aprendiendo a hacer el bien. Aprendiendo a hacer el bien. A ver, no necesitamos comida. En esta pequeña historia, hermana, con esta pequeña historia en mente, vamos a aprender que llegamos al versículo 17 y vamos a entender porque, para entender bien, pero quiero decir, para entender bien lo que dice el verso 17, es necesario, hermanas, leer desde el verso 16. Isaías capítulo 1, versos 16 y 17. Y la palabra de Dios nos dice así, verso 16. Pues hasta ver si a mí me estaba esperando a mí ahí en la... Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Verso 17. Aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparad a la viuda. Hermanas, fíjense lo interesante de este verso 16. Les está diciendo que se arrepientan de toda su iniquidad, ¿verdad? Que se laven, que se limpien, pero lo interesante es que termina diciendo, dejad de hacer lo malo, dejen de hacer lo malo. Y el verso 17 empieza diciendo, aprendan a hacer el bien. ¿Para qué, hermanas? Para que busquen juicio, para que restituyan al agraviado, para que hagan justicia al huérfano y sobre todo, hermanas, para que amparen a la viuda. Interesantes esos dos versículos. Y como son tan interesantes, hermanas, yo quiero que vayamos a aprender y a profundizar un poquito más desglosando estos versículos, ¿verdad? Entonces dice el verso 17, aprender a hacer el bien. Con eso empieza. Y el primer punto que quiero tratar con ustedes, hermanas, es haciendo el bien, buscando juicio, restituyendo al agraviado. En otras palabras, hermanas, diríamos, haciendo el bien, buscando cordura, restaurando al maltratado, ¿sí? Haciendo bien, buscando cordura, restaurando al maltratado. Pero para entender un poquito más, ¿qué quieren decir agraviado, restituido? Vamos a ver qué significan algunas palabras. Entonces, hermanas, en la palabra juicio, de acuerdo al diccionario bíblico del hebreo mishpat, quiere decir decisión, derecho, justicia, ordenanza, ¿sí? Y quiero que veamos también, hermanas, cuáles son los sinónimos de la palabra juicio. La palabra juicio, los sinónimos son criterio, cordura, comprensión, dictamen, sentencia, discernimiento, sensatez. Y los antónimos de la palabra juicio, hermanas, son necedad, incomprensión, desatino, sandez y sin razón. Como acabamos de ver, hermanas, la palabra juicio tiene varios significados, ¿verdad? Varias definiciones. Por ejemplo, la palabra juicio es utilizada para hablar sobre un proceso legal en cuanto al entorno político y jurídico se refiere, donde
Este proceso sirve para resolver un delito, para resolver una infracción, para resolver un crimen ante un juez, hermanas, o ante un magistrado. También, hermanas, la palabra juicio es asociada con la capacidad racional del ser humano que a su vez le permite diferenciar entre lo bueno y lo malo. Cuando usamos juicio, podemos darnos cuenta cuando están las cosas mal, podemos decir, esto me conviene, esto no me conviene. Por ejemplo, se dice que una persona carece del juicio cuando su capacidad mental no le permite distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, ya que no puede juzgar sus acciones con absoluta claridad, con absoluto razonamiento. Pues bien, el pueblo de Dios estaba dividido en tiempos del profeta Isaías. Israel estaba en el norte y Judá estaba en el sur. Ya conocemos la historia. Ahora bien, hermanas, el reino del norte pecó en gran manera contra Dios. Y el reino del sur iba en la misma dirección. Los pecados del pueblo de Israel eran tan graves, hermanas, que Dios estaba cansado. Dios estaba cansado de su pueblo porque eran duros de servir, eran, como dijera mi mamá, testarudos, ¿verdad? Ya que ofrecían a sus hijos en sacrificio. Qué tristeza, hermanos. Cuando oye usted decir, no puede ser cierto que la Biblia hable de eso. Pues sí, sí, cierto, hermano. Ofrecían a sus hijos en sacrificio, oprimían a los pobres, pervertían la justicia, se habían alejado de Dios para ir en pos de ídolos paganos, buscaban ayuda en las naciones paganas en lugar de buscar a Dios. Se les había olvidado todas las maravillas que Dios había hecho con ellos. Por eso, hermanas, Dios dice en Isaías 1:3, el buey conoce a su dueño, el asno, el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Y, hermanas, tenemos que tener mucho cuidado cuando a veces nosotros somos, decimos, no, eso no lo podemos hacer. ¿Por qué el hermano está diciendo eso? Aunque lo esté sacando de la Biblia tal cual. A veces somos duros de entender la palabra de Dios, lo que Dios quiere para nosotros. Tengamos cuidado en que Dios no nos vaya a decir, la hermana, mi hija Olga no entiende. El conocimiento está aquí en la Biblia, ¿verdad? Pero no lo quiere entender, no quiere conocerme más, no quiere saber cuál es mi voluntad. Hermanas, la visión que el profeta Isaías tuvo y su llamado para ser el mensajero de Dios, el profeta Isaías sabía desde el principio que su ministerio sería de advertencia y de exhortación por todo lo que estaba viviendo la nación de Israel. Pero también Isaías sabía que todo eso iba a ser sin fruto. Iba a ser desgastante, pero iba a ser sin fruto, debido a la dureza de sus corazones. El pueblo de Israel estaba sin entender lo que Dios quería. Sin embargo, hermanas, el profeta Isaías tenía que decirle al pueblo de Israel que debido a su desobediencia, Dios los iba a destruir. Y años más adelante vemos cuando Babilonia se los lleva cautivos, ¿verdad? El pueblo de Israel tenía que entender que por su desobediencia, Dios los iba a desterrar. Dios los iba a desterrar, hermanas, de Canaán. A través, hermanas, del profeta Isaías, Dios, como supremo juez, presentó sus como dijeran, sus credenciales, ¿sí? Presentó sus cargos contra el pueblo de Israel, porque se rebelaron contra Dios y lo abandonaron. Dios quiera que a nosotros no nos pase eso cuando pasemos una tribulación, que no nos rebelemos contra Dios, que no nos alejemos de Él, que no abandonemos de la iglesia. El pueblo de Israel violó el
pacto moral y espiritual que tenía con Dios, hermanas. Por lo tanto, recibieron el castigo que merecían. Lo recibieron. Hay quienes dicen, bueno, yo sé que Dios es amor y Dios no me va a castigar, pero se les olvida que Dios es un Dios celoso y es un Dios justo. Entonces, sí necesitamos ser sancionadas, ¿verdad? De alguna manera por Dios. Dios le había dado a su pueblo prosperidad. ¿Sí o no, hermana? Lo hemos visto. ¿Y qué hizo el pueblo? No le agradeció a Dios nada. No le agradeció nada. ¿Cuántas veces Dios nos ha prosperado hasta este momento, hermanas? Y se nos olvida decir gracias Dios por un día más de vida. Gracias por la comida que me has dado. Gracias por el techo, Señor. Dios envió advertencias a su pueblo y su pueblo no quiso escuchar. Dios les dijo, si ustedes hacen esto, yo los voy a bendecir. Y lo vemos en Deuteronomio capítulo 28. Todo el capítulo 28, hermanas, los 68 versículos, Dios en los primeros 14 versículos, del 1 al 14, Dios les hace ver todas las bendiciones que iban a recibir si fueran obedientes, si obedecieran sus mandatos, sus estatutos, todo lo que Dios había dejado escrito en la ley. Y en los versos 15 al 68, Dios les hace ver todas las consecuencias de la desobediencia. En esta porción de la escritura, hermanas, vemos que Dios usa 54 versículos para hacerle ver a su pueblo el castigo por la desobediencia. Por eso, hermanas, es bien importante que nosotras conozcamos de verdad a Dios, de verdad, que tengamos una comunión íntima, personal, diaria con Él, para conocerlo, para saber lo que pasó al pueblo de Israel y no que nos pase, y no tratar de no que nos pase a nosotros, para obedecer sus mandamientos y ser bendecidos, para poder aprender a hacer el bien. Pero tristemente, hermanas, hay muchas personas que se resisten a perdonar y se resisten a ser perdonadas, incluso dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la familia de la fe. Hay muchísimas hermanas que no quieren perdonar o dicen, bueno, yo lo perdono, pero no olvido el agravio, no olvido la ofensa, ¿verdad? Hay quienes afirman que el perdón es una falsedad porque vuelve a cometer el mismo error, me vuelve a ofender. Porque la persona ofendida, hermana, dice que no hay manera de olvidar el agravio, no hay forma de olvidar la ofensa, no hay forma de olvidar el insulto. Y es muy triste que eso pase dentro de la iglesia. Es muy triste porque debemos entender, como decía ahorita la hermana Paula, que al cielo, en el juicio, vamos a estar individualmente. Lo que hayamos hecho, bueno o malo, contra eso vamos a ser juzgadas. Entonces, tratemos de aprender a hacer el bien para ser juzgadas de acuerdo a lo que hayamos hecho en la tierra. Bien, no lo malo, ¿verdad? Entonces, este tipo de personas terminan diciendo que el perdón no existe. Incluso llegan a cuestionar a Dios. Y qué triste cuando llegamos a cuestionar a Dios, hermano. Cuando usted se sienta sola, cuando usted piense que Dios está tan lejos que no la escucha, no se sienta así, hermanas, porque Dios está ahí. Solamente que volteemos a verlo y Él ya está atendiendo nuestro llamado, nuestra súplica, nuestra necesidad. Y Él ya la conoce. Recuerde que Dios no nos abandona. Quien abandona a Dios somos nosotras. ¿Por qué, hermanas? Lo que nos separa de Dios es el pecado. Es el pecado. A veces inconscientemente cometemos pecado y no nos damos cuenta. Y cuando usted se siente que está sola, que Dios está lejos, no, reaccione, hágase un análisis de conciencia y diga, ¿en qué yo le he fallado a Dios?
porque Dios no se aleja de nosotros, somos nosotros que nos alejamos de Dios. Y la única solución, hermanas, es la restauración personal con Dios mediante la confesión de nuestros pecados primeramente y después, hermanas, la obediencia, la restauración mediante la obediencia a Dios, a sus mandamientos, para que nosotros podamos tener esa comunión, esa comunicación personal diaria con Él. Sí, hermanas, porque miren, resistirse a perdonar el agravio solo produce raíz de amargura en la persona ofendida. Por eso es importante saber perdonar, hermana, porque cuando nosotras aprendemos a hacer el bien, perdonando el agravio, perdonando la ofensa, perdonando el insulto, desaparece la ira que recibimos, desaparece el agravio cuando nos ofenden y tenemos paz. Y por consecuencia, hermanas, vamos a experimentar alivio en nuestra alma. Vamos a experimentar esa paz en nuestro corazón, en nuestro interior. Y vamos a dejar, hermanas, que la justicia y el amor de Cristo entre en nuestras vidas para poder hacer el bien, que es lo que nos está mandando Dios, ¿verdad? Para que la sanidad interior sea total en nosotras. La persona que ofendió, hermanas, así como la persona ofendida, deben mostrar un arrepentimiento sincero y genuino para poder restituir el agravio, para poder restaurar el daño causado. Yo recuerdo que mi mamá decía que cuando eran niñas y empezaban a discutir por cualquier razón, mi abuelita iba con mi abuelito, le decía, ya ves, tus hijas están peleando por no querer hacer algo. Cuando mi mamá oía que llegaba a los pasos de mi papá, se ponía a cantar y mi tía le seguía la segunda y mi abuelito decía, ¿cómo voy a castigar a mis hijas? ¿Cómo las voy a regañar si están felices cantando? ¿Por qué, hermanas? Porque mis abuelitos les enseñaron a perdonarse, ¿verdad? A amarse. Entonces nosotros tenemos que aprender a perdonar, enseñar a nuestros hijos a perdonar y a pedir perdón, a reconocer cuando ofendemos a alguien, para poder aprender a hacer el bien, para poder restaurar el daño causado. Cuando Dios establece la ley, refiriéndose al que perjudica, dice en Números 5:7, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte, hermana, y lo dará a aquel contra quien pecó. Debe haber un arrepentimiento sincero en nosotras, hermanas. De esta manera vamos a poder ver que la palabra de Dios nos enseña la importancia de la restitución, la importancia de la restauración para que la sanidad interior en nosotras esté y así a hacérsela ver a la persona agraviada. Porque, hermanas, cuando dañamos a alguien, cuando agraviamos a alguien, debemos hacer más que simplemente pedir disculpas. El pedir disculpas es una palabra muy sencilla, muy simple. Uno tiene que ver a los ojos a la persona para decir, mira, perdóname, te ofendí de esta manera o me ofendiste. Necesito saber, que necesitamos saber estar bien delante de Dios, ambas. Si la otra persona no quiso escuchar, si la hermana no le quiso poner atención porque todavía sigue ofendida, usted ya hizo su parte, ¿sí? Y hay que seguir orando por la persona, por la hermana. Debemos buscar la manera de restituir el agravio. Debemos dejar a la víctima mucho mejor de lo que estaba antes de que nos ofendiera, antes de que pasara el problema. Y si hemos sido nosotras las víctimas, hermanas, de algún agravio, de algún daño, debemos restituir el agravio restaurando la paz
como les decía ahorita, en lugar, hermanas, de darle rienda suelta a la venganza, en lugar de darle rienda suelta al chisme, porque seguimos pecando y seguimos cayendo igual en el pecado del pueblo de Israel y del pueblo de Judá. Debemos analizar a quienes hemos ofendido y tomar la decisión de pedir perdón. A veces no es fácil, pero tenemos que aprender a pedir perdón, así como también tenemos que aprender a restituir el daño que hemos causado. Muchas veces ofendemos al esposo y no le pedimos perdón. Ofendemos a nuestros hijos y como son menores, pensamos que ellos no nos tienen que obedecer aunque usted no tenga la razón. Y no es así, hermano. Uno tiene que analizar la situación y pedir perdón a su propio hijo menor que usted. Hermanas, perdonar, pedir perdón y restituir el agravio no es fácil, pero con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, todo es posible, todo. Debemos restaurar al que nos ha agraviado, debemos perdonar al que nos ha deshonrado, debemos perdonar al que nos ha maltratado, debemos perdonar al que nos ha humillado, hermanas. Dios exige de nosotras una adoración genuina hacia Él, con corazones verdaderamente quebrantados y que haya en nosotras un arrepentimiento verdadero, hermana, para que la carga del pecado sea quitada de nuestra vida. Como dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Es fiel, es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, hermanas, de toda maldad. ¿Sí? Debemos confesar nuestros pecados para que podamos disfrutar al máximo de nuestra comunión con Dios, de nuestro gozo con Dios. Porque, ¿qué caso tiene ir los domingos al servicio de adoración y estar cantando sin gozo? Algo nos está estorbando en nuestra vida. Nuestro corazón no está limpio, no está sano. Tenemos que estar gozosas, pero ya una vez cuando haya paz en nuestro corazón. Sin embargo, hermanas, la verdadera confesión también implica la decisión de no seguir pecando. Así es, hermanas, porque no podemos confesar nuestros pecados sinceramente delante de Dios si planeamos, fíjese lo que le voy a decir, si planeamos seguir pecando nuevamente, porque entonces nuestro arrepentimiento no fue sincero. Entonces, estamos buscando un perdón temporal y eso así no es con Dios, sino todo lo contrario, hermanas. Debemos orar a Dios pidiendo fortaleza para vencer la tentación, teniendo la seguridad, hermanas, que nuestra relación con Cristo es segura, es segura. Hermanas, con todo esto en mente, el segundo punto que quiero ver con ustedes respecto al tema de aprendiendo a hacer el bien. El segundo punto lo he titulado Haciendo el bien al huérfano y a la viuda. Haciendo el bien al huérfano y a la viuda. Vivimos en un mundo, hermanas, sin amor. El ambiente moral de nuestros tiempos se ha corrompido tanto que ya no hay compasión en las personas. Ya no hay compasión en las personas. Cada vez hay menos interés en el bienestar del prójimo y en muchos casos no les importan sus propias familias. Y yo tengo el caso muy cerca de una hermana de mi mamá que acaba de fallecer y solamente le quedaron 2 hijos. De esos 2 hijos, una de ellas es la que sufre y es la que tiene que luchar para ver que tiene que si tiene comida. Su hermano no se preocupa. Entonces ella está buscando a la familia para que le ayudemos. Y es muy triste esa situación. Mire lo que la palabra de Dios nos dice en Éxodo 22 al 24. Dice el 22, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis,
porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, fíjese bien, si el afligido va a clamar a Dios, ciertamente oiré yo su clamor. Estemos seguras que Dios escucha nuestro clamor. 24. Y mi furor se encenderá, dice Dios, y os mataré a espada. Y esa es la venganza de Dios. Y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Dios es un Dios justo. Tenemos que tener mucho cuidado. Dios, hermanas, insistía que el pobre y el huérfano fueran tratados muy bien y se les diera la oportunidad de restaurar sus fortunas. Pero, tristemente, uno de los pecados que sutilmente cometemos es cerrar los ojos ante la necesidad de los hermanos, ¿sí? Porque muchas veces oímos una petición y decimos, oh, sí, voy a orar por la hermana, pero no me acerco a la hermana a ver qué necesidad tiene realmente. No la voy a visitar a ver qué necesita. Hermanas, el compadecernos de las necesidades de nuestros hermanos, especialmente de los huérfanos y de las viudas, sin ser movidas a misericordia, déjeme decirle, hermanas, que nos caracterizamos que no somos hijas de Dios. La gente que nos vea va a decir, la hermana Olga no tiene a Dios en el corazón. Es mentira. ¿Cuántas de nosotras al orar pedimos a Dios por los huérfanos? ¿Cuántas de nosotras al orar pedimos a Dios por las viudas, por los desamparados? Hermanas, debemos reflejar la preocupación de Dios por los huérfanos, por las viudas, por los desamparados. Sí, hermanas, que Dios nos ayude a no cerrar nuestros ojos ante el dolor y la necesidad de nuestros hermanos. Porque el pueblo de Dios está lleno de necesidad. Hay mucha necesidad en muchos hermanos, de muchas maneras. Y lo acabamos de oír ahorita en todas las peticiones que le están haciendo a la hermana Paula. Y hay muchas, ¿verdad? Y tenemos que orar. No nada más decir, oh, el lunes o el martes, cuando estén orando, yo voy a orar también. No, hermanas, tiene que ser diario. Tenemos que hacer esa lista de oración. El pueblo de Dios recibió instrucciones de dejar parte de su cosecha en los campos para que los extranjeros, hermanas, los huérfanos y las viudas pudieran recogerla y así tuvieran el sustento de cada día en sus vidas. A esta segunda parte de la cosecha se le llama espigar. La gente que conoce de campo, hermanas, sabe de lo que estoy diciendo, ¿verdad? Dios siempre ha tenido cuidado con los necesitados, hermanas. Esto lo vemos en Deuteronomio 24, versos 19 hasta el 22. Y es bien interesante lo que dice aquí la palabra de Dios. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás a recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová. Fíjese bien, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas para que hayas dejado tras de sí. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Verso 21. Cuando vendimias tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Verso 22. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Por tanto, fíjese la orden de Dios. Yo te mando que hagas eso. Yo te mando que hagas eso. A través del Antiguo Testamento, hermanas, Dios le dice a su pueblo que trataran a los pobres con justicia, que dejaran parte de su cosecha en los campos, de modo que los extranjeros y los pobres pudieran recogerla. Y eso es lo que muchos de nosotros hacemos aquí, porque yo, en el área donde yo vivo, hay todavía muchas milpas, hermanas, y se ve cuando ya recogieron la cebolla o recogieron el melón
Y todavía hay cosas ahí y la gente, podemos pararnos a un lado y ir a recoger lo que queda. Eso es una bendición de Dios, que todavía se miran. Entonces a eso es lo que se le llama espigar, hermanas. Y era una forma de proveer comida para el necesitado, para el huérfano, la viuda y el desamparado. La ley de Dios es sabia. Dios es sabio, hermanas. Y Él daba al pobre todas las oportunidades para mejorar su situación. Y nos la sigue dando, porque nosotros somos sus hijos, somos su pueblo. Entonces a nosotros nos hace ver la necesidad de nuestros hermanos para poder ayudar. Ninguna de nosotras estamos completamente aisladas, hermanas, de las necesidades de nuestro prójimo. Los huérfanos, las viudas, los necesitados, los desamparados. Dios, hermanas, quiere que tratemos al prójimo con justicia. Dios quiere que aprendamos, hermanas, a hacer el bien. Tenemos que aprender a hacer el bien. ¿Para qué, hermanas? A fin de dar al necesitado dar a la persona lo que necesita, de suplir sus necesidades, de ayudar a nuestro prójimo, que todas sus necesidades se vean satisfechas. Hay una historia tan bonita también en el libro de Ruth, hermanas. En el libro de Ruth, capítulo 2, versos 15 y 16, tenemos un ejemplo maravilloso de bondad y de misericordia. Aquí vemos que Boaz hizo un arreglo especial con sus criados para las viudas Ruth y Noemí. Y todas conocemos esa bella historia. La palabra de Dios dice que en el verso 15, y Boaz mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Verso 16, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso es Dios porque usó a Boaz, siendo tan rico, Boaz, para ayudar a esas dos viudas, ¿sí? Vemos también que Boaz fue más allá del propósito de la ley de la ciega. Boaz demostró su bondad y su generosidad con las viudas Ruth y Noemí. Boaz no solo permitió que Ruth espigara en su campo, sino que además dijo a sus trabajadores que dejaran caer a propósito, hermanas, algo de espigas en el camino. Boaz, de su abundancia que tenía, porque era un hombre muy rico, ayudó al necesitado. ¿Con cuánta frecuencia, hermanas, le pregunto yo a usted, con cuánta frecuencia usted y yo vamos más allá de los mandamientos de Dios para ayudar a los necesitados? ¿Con cuánta frecuencia lo hacemos? ¿Solamente los domingos? ¿Cuántas veces vamos manejando en la calle y hay alguien en la esquina pidiendo algo para comer? ¿Lo ayudamos? ¿Le damos para comer? ¿Qué estamos haciendo individualmente, hermanas, con los necesitados? ¿Qué estamos haciendo como iglesia también para hacer el bien? ¿Sí? Es muy importante hacernos esas preguntas, hacer un análisis de conciencia. El tercer punto que vamos a tratar de este tema, hermanas, es hacer el bien. Esto le agrada a Dios, hermanas. Hacer el bien le agrada a Dios. La última parte del verso 16 de Isaías 1, que ya vimos, dice, dejad de hacer lo malo. Tenemos que aprender a dejar de hacer lo malo, hermanas, para aprender a hacer el bien. Dejar de hacer lo malo implica romper definitivamente con el pasado. Si antes no me movía a misericordia, ahora quiero ser movida a misericordia. Si antes no ayudaba a nadie por temor, ahora yo lo tengo que hacer, ¿verdad? No debemos rodearnos de personas o circunstancias que nos aparten del camino de Dios. No podemos, hermanas. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. A pesar de que el pueblo de Israel no se avergonzaba por sus pecados y continuaba ofreciendo sacrificios por el perdón, pues de nada le valía, hermanas, porque
Las ofrendas y los sacrificios no significan nada para Dios cuando surgen, hermanas, de un corazón lleno de pecado. O sea, no podemos decir nosotras, oh, sí, por eso yo ofrendo de mi dinero, pues que el predicador se encargue de llevar a aquel hermano al hospital, de darle de comer a aquella viuda, que el predicador se encargue. Pero ¿qué estoy haciendo yo? ¿Sí? Yo necesito ir más allá como lo hizo vos, ¿verdad? Es necesario tomar la decisión de romper definitivamente nosotras, hermanas, con el pecado. Dios quiere que lo amemos, ¿sí? Sinceramente, que confiemos en Él, que dejemos de hacer todo lo malo para que aprendamos a hacer el bien, como dice la primer parte de Isaías 1:17. Y esto, hermanas, es lo que le agrada a Dios. Hacer el bien le agrada a Dios. Así como por años hemos aprendido a hacer lo malo, del mismo modo, Dios anhela que ahora solo aprendamos a hacer el bien, hermanas. Debemos practicar el bien hasta que eso se convierta un hábito en nuestras vidas, porque la mayoría hemos aprendido a fingir que amamos a los demás. Dígame si no. Muchas veces oh, sí, yo amo a mi hermana y te volteas. Ay, pero no. Bueno, la tuve que saludar. No, hermanas. Tenemos que aprender a hacer el bien porque es lo que le va a agradar a Dios. Podemos aún fingir que nos llenamos de compasión cuando oímos de las necesidades de otros o cuando nos indignamos cuando nos enteramos de alguna injusticia. Pero ¿estamos yendo más allá? ¿Como lo hizo vos? ¿Qué estamos haciendo nosotras para agradar a Dios? Debemos aprender a hacer el bien. Pero Dios, hermanas, nos llama a sentir el verdadero amor que va más allá de las emociones, el verdadero amor que va más allá de nuestra conducta superficial. Porque no todo lo que nos gusta y no todo lo que nos hace sentir bien es lo mejor para nosotras. ¿Sí o no, hermanas? Ni todo lo que nos desagrada o todo lo que nos hace sentir mal es malo para nuestras vidas. Analicemos eso. Debemos hacer un examen de conciencia. Debemos escudriñar en nuestras vidas, analizar nuestro corazón si estamos haciendo lo que a Dios le agrada, hermanas, y no lo que nos agrada a nosotros. Como hijas de Dios debemos vivir la vida que Dios quiere que vivamos y no la vida que a nosotros quisiéramos vivir, pues debemos seguir la voluntad de Dios y no la nuestra, aunque no nos guste. Muchos de los mandamientos de Dios es como una medicina amarga, pero usted la necesita para sanar su alma. Si usted está enferma y le dan un medicamento que es muy pesado, que es muy amargo, y el doctor le dice, si usted no lo toma, pues no se va a mejorar. Entonces tenemos que mejorar nosotros, tenemos que tomarlo. De la misma manera vamos a tomar todos esos mandamientos de Dios en nuestra vida y aprender. No es fácil, pero tenemos que aprender. Pues debemos seguir la voluntad de Dios y no la nuestra, hermana. Porque mire la palabra de Dios en Gálatas 2:20, dice que ya una vez nosotras bautizadas, con Cristo estamos juntamente crucificadas, como lo dijo el apóstol Pablo. Ya no debe vivir el yo en nosotras, hermanas. Debe estar Cristo en nosotras. Y lo que ahora vivimos en la carne, lo vivimos en el Hijo de Dios, ¿sí? El cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Estas son poniendo palabras mías, hermanas, para poder entenderlo más. Pero muchas veces memorizamos estos versículos, pero no los analizamos, no los desglosamos, no los desmenuzamos para poderlos entender. Y necesitamos hacerlo. Definitivamente, hermanas, el hacer el bien está en nuestro corazón. Quiero que sepa, quizás esté muy dentro de su corazón el hacer el bien y le da temor a hacerlo, pero es necesario hacer el bien porque eso le agrada a Dios y porque es un mandamiento para que cada una de nosotras, las que formamos parte de la iglesia,
los que formamos parte del cuerpo de Cristo, debemos hacer conciencia que ahora somos de Cristo, ¿sí? Y pensar que ese sacrificio tan grande que Cristo hizo, derramando su preciosa sangre en la cruz para el perdón de nuestros pecados, para que ya no sigamos haciendo lo malo. Tenemos que dejar de hacer lo malo para aprender a hacer el bien. Hemos tenido que, en nuestra vida, hermanas, nosotras hemos tenido que crucificar nuestros deseos pecaminosos que han tratado de impedir que sigamos a Cristo. Dígame si no. Muchas veces seguimos arrastrando el viejo hombre cuando debemos ya dejarlo atrás, porque Dios ya nos ha perdonado. Esta es una forma de morir en él, hermana. Aunque el enfoque del cristianismo no es la muerte, sino la vida. ¿Sí? Nosotros estamos vivos en Cristo porque Cristo está vivo. ¿Sí? Él resucitó y un día nosotros vamos a resucitar con él porque hemos visto nosotros hemos sido crucificadas con él. También debemos ser resucitadas con él. Otro pasaje que también es muy interesante para este punto, hermanas, es Mateo 7:12. El Evangelio de Mateo 7:12, Cristo nos dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotras, así también haced vosotros con ellos. ¿Por qué, hermanas? Porque esto es la ley y los profetas. Estas palabras se conocen como la regla de oro, ¿verdad? Y muchas personas las expresan negativamente, diciendo, no hagas a otros lo que no quieras que hicieran contigo. Al hacer esta declaración positiva, nuestro Señor Jesucristo hizo esta declaración mucho más significativa, hermanas. La regla de oro, como Jesucristo la formuló, es el fundamento de la bondad y la misericordia activas. La regla de oro es la bondad y la misericordia activas. Esto es lo que Dios anhela de cada una de nosotras, como lo que Dios muestra hacia nosotros día a día. Esa bondad de Dios para nosotras, quiere que también la hagamos nosotros con aquellas personas. Hermanas, pensemos en una acción buena. Esta noche piensen en hacer una acción buena, una acción misericordiosa, que la pueda hacer hoy mismo si quiere, con sus hijos, con su esposo, o mañana si es posible. Hagamos algo bueno para Dios, porque eso es lo que le agrada a Dios. Sin embargo, hermanas, hacer el bien puede ser un trabajo bien agotador. Pregúntenos a los que somos esposas de predicadores, esposas de ancianos. Es un trabajo agotador, mayormente, hermanas, a los de la familia de la fe. Es bien fácil desanimarse. Es muy fácil darse por vencido y perder interés en la obra del Señor, pero debemos tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotras. Debemos hacer el bien de acuerdo a nuestras posibilidades, porque vemos en la palabra de Dios que hacer el bien es un mandamiento. Y Dios se agrada, hermanas, Dios se agrada cuando obedecemos sus mandamientos. Y lo más interesante, hermanas, es que sabemos que los mandamientos de Dios no son gravosos, no son gravosos. Otro pasaje importante que va con este punto, hermanas, es Gálatas. Gálatas capítulo 6, versos 9 y 10. Mire lo que la palabra de Dios nos dice. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Nos está dando ánimo nuestro Dios en esta porción de la palabra. Y el verso 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, no nada más a la hermana Paula, no nada más a la hermana Olga, no nada más a la hermana Conchita, a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hermanas, hacer el bien es semejante a la siembra del grano en el campo. No veremos los resultados de la siembra inmediatamente, pero a su tiempo vamos a cegar si no desmayamos.
Es desalentador, hermanas, cuando hacemos el bien y no recibimos ninguna palabra de agradecimiento. Y uno se siente triste. Pero imagínense cómo se sentirá Dios, que no le damos gracias por un día más de vida, que no le damos gracias por la comida que nos dio en ese momento, que no le damos gracias por el techo, por la ropa que tenemos. Pero Dios quiere que seamos agradecidas, ¿verdad? El apóstol Pablo desafió a los Gálatas y nos desafía a nosotras también a seguir haciendo lo bueno y confiar en Dios para ver los resultados a su debido tiempo. Porque el día que dejemos de hacer el bien, hermanas, el día que dejemos de hacer el bien, estaremos pecando delante de Dios. ¿Por qué? Porque ya decíamos que hacer el bien le agrada a Dios. Por ejemplo, hermanas, si un sembrador se cansa de tirar la semilla y solo siembra la mitad del campo, el sembrador solo cosechará la mitad del campo. Y esto me hace recordar al hermano Robertson en una de las clases que nos daba, que su papá lo había mandado a sembrar y ya era muy tarde y estaba cansadísimo. Y entonces dijo, bueno, para que mi papá no me regañe, voy a hacer un pozo grande y me queda mucha semilla, lo voy a meter todo ahí, y tapó aquel polvo. Mi papá no se va a dar cuenta. Él pensó que no se iba a dar cuenta. Cuando brotó a su tiempo, estaba todo ese montón amontonado ahí. Entonces le pregunta, ¿qué hizo usted? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Verdad? Pero si queremos una cosecha completa de buenas obras, debemos sembrar el campo completo. Debemos hacer el bien siempre, teniendo paciencia hasta la venida del Señor. Como dice Santiago, hermanas, Santiago capítulo 5, verso 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la Hermanas, ¿pueden escuchar a nuestra hermana Olga o nada más soy yo la que no la escucho? No, hermana, yo tampoco no la escuché. No, hermana. No se oye. ¿Será que se le fue el internet? ¿Me escuchan, hermanas? Sí, hermana Olga, ahora sí ya. Ya, hermana. Hermanas, ¿me escuchan? ¿No me escuchan? Sí, hermana. Un poquito retirado. Se escucha retirado, hermana. El cable. ¿De la corriente? Sí. ¿Sí me escucha, hermana Paula? ¿Sí me escucha? Mire. Sí, hermana, un poquito retirado, pero se escucha. Se me acabó la batería de... La pila. Voy a conectar mi teléfono. Qué pena. Está bien, hermano, no se preocupe, cosas que pasan cuando estamos en vivo. Se apagó completamente. Vamos a aprender a hablar. Sí, háblese con el ¿Me escuchas fuerte? ¿Verdad que no me escuchas fuerte, hermana Paula? Se oye bajito, hermana, sí se escucha, No. pero se oye bajito. Y ahorita no nos desesperemos, hermanas, que es parte del estar en vivo, mencionaba ahorita, cositas que suceden, pero bueno, primero Dios, todo sigue en control. Abril, escúchame. Hay que abrir.
Hermanas, pues mientras que nuestra hermana Olga se instala, las invito a entonar una alabanza. El canto es el canto número 86 de los Himnarios Negros, el de Trabajad, Trabajad. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, hermana. Bueno, hermana. pues vamos a entonarlo. No voy a poner la letra para no sacarle la presentación a nuestra hermana Olga, ¿ok? Dice así. Trabajad, trabajad, somos siervas de Dios, seguiremos la senda que el Maestro trazó, renovando las fuerzas con bienes que da, el deber que nos toca cumplido será. Trabajar, Ya regresé. trabajar, esperar y velar, confiar, siempre orar, Hermana Paula, ya el regresé. Maestro pronto volverá. Sí, hermana, sí escuchamos, solo hay que cerrar uno de los micrófonos para que no se vicie. Ahí está. Listo, Ahora sí me perfecto. escuchan. Adelante, hermana Olga. Sí. Una disculpa, hermanas, por favor. Lo que pasa es que no se me olvidó conectar el cable del cargador de mi celular. Una disculpa. Gracias, hermana Paula, por la paciencia. Gracias, hermanas. Discúlpenme. Les decía que otro pasaje importante es Santiago 5:7 y me imagino que ya lo leyeron, ¿verdad? Entonces les comentaba yo la historia del hermano Robertson y es interesante cómo nosotros a veces no vemos el resultado de cuando hacemos un bien y sin embargo Dios a su tiempo va a dar la recompensa, hermanas. El agricultor, así como el agricultor, nosotras debemos esperar con paciencia que crezca lo que sembró. No podemos apresurar el proceso, hermanas. Tanto el agricultor como nosotras debemos vivir por fe con la mirada en Cristo, que a su tiempo recompensará nuestro trabajo, hermanas. A su tiempo Dios nos va a recompensar. Lamentablemente hay miembros en las congregaciones que carecen de las necesidades básicas. En todas las congregaciones hay. Pero si nosotras sabemos hacer el bien, hermanas, ¿por qué no ayudamos a nuestros hermanos? ¿Qué nos impide ayudar? No necesita decir, pues es que necesito sacarme la lotería o es que no tengo dinero. No necesita tener dinero para ayudar a una persona, a un necesitado. Tenemos boca para hablar y decir, mira, tal hermana le da pena hablar y ella necesita pagar su bill o no tiene para comer el día de mañana. Nosotras, ¿qué estamos haciendo? Si sabemos que las buenas obras para el Señor producirán buena cosecha, entonces nosotras, hermanas, haciendo el bien daremos consuelo. Simplemente con una palabra, con un abrazo, hermanas, simplemente con decir un apretón de manos, le estamos dando consuelo, estamos dando alivio, estamos dándole esperanza a nuestros hermanos, le estamos dando fortaleza, le estamos dando ánimo y les estamos ayudando en lo que necesitan. Sin embargo, hermanas, si aprendemos a hacer el bien, sabemos que lo más importante para Dios es que las personas vengan al conocimiento de la verdad. Si ya son hermanas dentro del cristianismo, a lo mejor su crecimiento no es suficiente, le falta fe. Tenemos que ayudarle en la fe, haciendo el bien, enseñándole, teniendo clases con ella bíblicas, ¿verdad? Lo más importante es que esa persona, su fe vaya creciendo. Y los que no conocen a Dios, ayudarlos a que vengan a formar parte del cuerpo de Cristo, porque ese es un mandamiento que también tenemos, ¿verdad? La pregunta es, hermanas, para todas nosotras, ¿cómo será nuestra cosecha? ¿Cómo será nuestra cosecha, hermanas, si no sembramos buenas obras? ¿Qué es lo que vamos a cosechar? ¿Qué estamos sembrando cada una de nosotras para Dios, hermanas? ¿Sabe usted que Dios no se agrada con las acciones externas de las personas
eh, Dios no se agrada con las acciones de las personas que dicen que por sus buenas obras y su buena actitud, pues el corazón está bien, lo que estoy haciendo para Dios está bien, pero Dios no se agrada así, hermana, porque Dios mira su corazón interno, no lo que usted está haciendo por hacerlo. ¿Sí me explico? Dios se agrada cuando hay un corazón sincero, sincero, como dice el Salmo 51:17, hermanas. Dice el Salmo 51:17, que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, hermanas, haciendo el bien le agrada a Dios. ¿Cuánto hay en nosotras de espíritu quebrantado? ¿Usted cree tener un espíritu quebrantado? Pues necesitamos, hermanas, a veces ser humilladas delante de Dios para que Dios obre en nuestro corazón y aprendamos a ser humildes, aprendamos a tener ese corazón de Dios, esa bondad en nosotras para hacer el bien. Entonces, preguntémonos si hay un corazón arrepentido en nosotras. Preguntémonos si hay un corazón sincero en nosotras. Preguntémonos si no hay pecado en nosotras, hermanas, que estorbe para que nosotras aprendamos a hacer el bien, para no seguir haciendo el mal. ¿Tiene la intención verdadera de dejar de hacer lo malo, hermanas, para aprender a hacer el bien? Pues gloria a Dios que lo está haciendo, porque eso es lo que Dios quiere en nosotras, que dejemos de hacer lo malo y que aprendamos a hacer el bien. Para concluir, hermanas, quiero decirles que apartándonos del mal y haciendo el bien, no es simplemente ir a la iglesia, no es simplemente estar en los días de reunión, no es simplemente orar, no es simplemente cantar alabanzas, no, hermanas. Aprender a hacer el bien involucra muchísimo más, muchísimo más. Es agradar a Dios en toda nuestra forma de ser, en toda nuestra forma de ser. Si de Dios si de todo lo que he dicho esta noche, hermanas, solo pensamos en que yo agrado a Dios porque voy a la iglesia, pues no, hermanas, no, porque mire, déjenme compartir con ustedes lo que dice Proverbios, hermanas, Proverbios, capítulo 3, versos 27 hasta el 32. Y fíjese lo que dice la palabra de Dios, verso 27. No te niegues, Olga, a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Verso 28. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, Olga, cuando tienes contigo que darle. Verso 29. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti, Olga. No. Verso 30. No tengas pleito con nadie, Olga, sin razón, si no te han hecho agravio. Verso 31. No envidies al hombre injusto, Olga, ni escojas ninguno de sus caminos. Verso 32. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La comunión de Dios, hermana, es con los justos. Y nosotros tenemos que aprender a ser justas haciendo el bien y no haciendo el agravio. Esta, hermanas, Proverbios 3, capítulo 3, 27 al 32, déjeme decirle que es la fórmula que debemos aprender para hacer el bien con justicia. Hermanas, es el patrón que está en Proverbios 3, capítulo 3, verso 27 al 32. Es el patrón que debemos seguir para hacer el bien al agraviado. Esta es la manera que debemos aprender para hacer el bien al huérfano, para hacer el bien a la viuda. Hermanas, así como el profeta Isaías en su tiempo tuvo una misión grande para el pueblo de Israel, nosotras, cada una de nosotras, usted y yo,
Hoy en nuestros tiempos, hoy en nuestros días, tenemos una gran tarea que aprender a hacer el bien. La tarea es aprender a hacer el bien, dejando de hacer lo malo y aprender, hermanas, a hacer el bien. Que Dios me las bendiga, hermanas, y le paso el micrófono a nuestra hermana Paula. Y disculpe nuevamente por el inconveniente. Gracias, hermana Olga, por este bello mensaje que hemos recibido el día de hoy. Sin lugar a duda, pues Dios sigue sorprendiéndonos, ¿verdad? Sigue dándonos todavía esos mensajes alentadores para el cambio que nosotros tenemos que hacer. Amén. Siempre el hacer el bien, como acaba de mencionar la hermana, no cansarnos, ¿verdad? Es que ya me cansé de hacer el bien y ahorita sí ya no, ya ahorita sí me van a conocer como soy, ¿verdad? No podemos, dice, por tanto, vivir ya más por nosotras mismas, ya no. Debemos vivir para el que murió por nosotros, que fue la cita bíblica que nuestra hermana puso, Gálatas 2:20, en Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, ¿verdad? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pablo le dio la espalda a sus viejos hábitos. Al él tener esta inspiración por parte del Espíritu Santo, él dice, ya no. Mis viejos hábitos quedaron en el momento en que yo fui bautizado. Reconocí que estaba mal. Y ahora tengo que dejar morir esos viejos hábitos que estaban en mí. De autojustificación, muchas veces nos autojustificamos. Y ahí está la justificación en nosotras, ¿verdad, hermanas? Esos hábitos ya hay que irlos depurando un poco más. Y eso es lo que Pablo nos quiso decir, ¿verdad? Al afirmar que estaba crucificado con Cristo. De ahí en adelante dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo es el que vive en mí. Y si Cristo vive en mí, si hacemos vivas esas palabras en nosotras, si pertenecemos a Cristo, habemos de haber crucificado esta naturaleza por la cual estamos viviendo todavía, pecaminosa. De hecho, somos de esta naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Con sus pasiones, sus deseos. Si sufrimos, dice, es así para que también nuestra vida se manifieste en este cuerpo que tenemos mortal, ¿verdad? Lo que estaba diciendo nuestra hermana Olga nos hizo una pregunta. ¿Qué estamos sembrando? Creo que esta pregunta la debemos de analizar esta noche y el día de mañana. Ya siento yo que ya deberíamos de tener la respuesta, ¿verdad? Ya tenemos la respuesta de esta pregunta tan especial, porque no podemos sembrar una cosa y querer llegar a ver otros frutos, ¿verdad? No, definitivamente que no. Así es de que, hermanas, muchas gracias, hermana Olga. Este texto bíblico es precioso. Yo creo que con este también tenemos para hacer otra predicación, ¿verdad? Otro día de análisis en este texto, pero precioso el análisis que nuestra hermana hizo y nos dejen que pensar, ¿verdad? ¿Qué estamos sembrando? ¿Cuál es la intención que hay en nuestros corazones? Eso es lo que ella nos decía también. Así es de que, hermanas, vamos a entonar un bello canto antes de darle el tiempo a las peticiones que ya están hechas. Si usted todavía aún no la ha puesto, ahí está el chat. Las hermanas que están en Facebook también puedan hacer su petición mientras entonamos este bello canto. Y usted ahí ya puede estar escribiendo en lo que nuestra hermana Pali ahí estará al pendiente de su petición. Aleluya. Aleluya. El Señor poderoso es. Aleluya.
Señor poderoso es. Aleluya. Aleluya. Santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú. Tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú. Amén. Aleluya. Aleluya. El Señor poderoso es. Aleluya. Aleluya. El Señor poderoso es. Aleluya. Aleluya. Santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú. Tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú. Amén. Amén, hermanas. Que la paz de Dios esté con cada una de ustedes. Amén. Gracias, hermana Ana Belinda, y gracias también a sus hijas que están siempre dispuestas para entonar estas hermosas alabanzas a nuestro Padre. Y pues sabemos, hermanas, que solamente Él es digno de recibir toda la honra, toda la gloria, todo el honor, y que si algo bueno hay entre nosotros o en nosotras, hermanas, es por su misericordia, porque ciertamente nuestra carne siempre está lista para hacer el mal, ¿verdad? Lo dijo Pablo, hago el bien que quiero hacer, no lo hago, sino el mal que no quiero. Entonces, no es nada nuevo, hermana, que usted esté batallando, teniendo una lucha espiritual constantemente, una lucha entre el espíritu y la carne. Esto va a suceder hasta el día que Dios nos llame. Y aún le aseguro que esas personas que puedan estar a veces postradas en cama y físicamente no puedan hacer muchas cosas, pero la mente no deja de trabajar. Por eso es importante pedirle a nuestro Dios que nos ayude a hacer el bien, ¿verdad? Que pongamos en nuestro corazón el hacerlo como parte de nosotros. Creo que el tema que tocó ahorita nuestra hermana Olga fue un tema duro. Duro en el sentido que nos dijo, no basta, hermanas, con pasar horas dentro de los templos, dentro de los lugares de reunión como iglesia. No basta, ¿verdad? Si creemos que porque yo nunca fallo las reuniones, entonces ya me voy al cielo con todo y tenis, no, hermanas, no nos engañemos, porque ahí ciertamente a Dios le agrada que haya convivencia entre la hermandad. A él le gusta que haya ese calorcito que usted y yo sentimos al ver a nuestros hermanos, y cuando vamos y alguno de ellos no está, ah, caramba, falta alguien, lo mismo que cuando nosotros salimos y nos dicen, hermana, le extrañamos, le echamos de menos. Es bonito eso, es una forma como familia, ¿verdad? El poder estar, mantenernos unidos, mas sin embargo, ahí es como que vamos a ofrecer a Dios nuestra adoración, nuestra alabanza,
vamos a ofrecernos ahí a poner toda nuestra atención, y nuestros hermanos que predican, que nos comparten el mensaje, ellos también se preparan para alimentarnos, pero acuérdese que ahí no es en sí el campo al que tenemos que ir a predicar nada más, ¿verdad? Somos llamadas a predicar en un mar donde está lleno de necesidad, de personas que no conocen a Dios, y no solamente, dijo alguien por ahí, no nos volvamos predicadores, ni nosotras, hermanas, que enseñemos en peceras, donde nomás estamos trabajando con las personas que ya saben, con las personas que a lo mejor hasta darían la clase mejor que nosotros, sino busquemos a aquellos que no saben para compartir el mensaje. Hermanas, pues tenemos una lista extensa de oraciones. Les invito a ir conmigo en oración. Nada más vamos a poner en silencio nuestros micrófonos. Amado Señor y Padre nuestro, venimos nuevamente delante de su presencia agradeciendo el don de la vida, agradeciendo, Señor, cada bendición que usted nos da. Estamos conscientes, Señor, que no merecemos nada de lo que tenemos. Somos conscientes, Señor, que usted en su gran amor nos provee de tanto, incluso de más de lo necesario, Señor. Y pedimos perdón por nuestras faltas, pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, porque sabemos que constantemente le fallamos. Muchas veces, Señor, tenemos en nuestro corazón el deseo de servirlo y en lo más mínimo, Padre, caemos. Gracias, Padre, por ser paciente, y le rogamos, Padre, que su paciencia no se acabe, Señor, y que cada día nosotros busquemos tener una comunión más íntima con usted. Que en nuestros lugares, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en donde quiera que andemos, Señor, siempre le llevemos a usted presente en nuestro corazón, en nuestra mente, sabiendo, Señor, que usted es nuestra compañía número uno, que donde quiera que vayamos, Señor, usted está al pendiente de nosotros, usted nos ve, que incluso, Padre, cuando a veces recibimos noticias y no hay nadie con quien llorar, a quien decirle lo que sentimos, en ese momento, Señor, usted siempre está ahí a nuestro lado, y es una bendición, Señor, poderle conocer. Padre Santo, venimos delante de su presencia para pedirle por la necesidad de nuestra hermana Leti Vázquez. Ella pide, Señor, orar por su salud, por los resultados de sus estudios médicos que le han hecho, Señor, para que, Padre, usted obre en ellos. De igual manera le pedimos por la necesidad de nuestra hermana Eva Peña. Usted conoce, Señor, las aflicciones que hay, las necesidades que hay en ella. Ella te pide, Señor, perdón por sus faltas que tú conoces. Y te rogamos, Señor, que tú la sigas fortaleciendo en lo espiritual, para que siga adelante en su camino, Señor, para que ya no miremos, Padre, al pasado, sino que siempre nos aferremos a ese futuro que nos espera a tu lado. Ella te pide también por los enfermos, por los jóvenes que están en adicciones y por cada predicador. Nuestra hermana Lili Chaires te da gracias, Señor, porque su salud va mejorando. Sabemos, Padre, que tu misericordia ha sido con ella, y seguimos clamándote, Señor, para que pueda recuperarse completamente de esa cirugía de su rodilla. Te pido, Señor, por la salud de mi pequeño Paulo. Tú conoces la necesidad que hay en él. Tú sabes, Padre, qué es lo que él necesita, qué es lo que está en su cuerpo no funcionando de la forma correcta. En tus manos lo pongo, Señor, y que me des también a mí la sabiduría, Señor, la prudencia, sobre todo una actitud responsable, Señor, para poderlo ayudar en su recuperación. Padre Santo, te pido, Señor, por la salud de nuestra hermana Rosita, por su hija, por su hija, nuestra hermana, que no se siente bien. Usted conoce los malestares que hay en su cuerpo, que usted sea con ella, Señor, y la ayude en ese deseo que ella tiene de poder tener un bebé. En tus manos la ponemos, Padre. Sabemos que tú eres el médico por excelencia, Señor, y que tu mano se mueve, Padre Santo, por ese gran amor, y cuando ves la fe de tus hijos, y clamamos, Señor, por ella. Te ruego también por la cirugía del señor Felipe Torres Cimentales, mi primo, esas 2 cirugías que tienen programadas, que tú seas con él, con esas molestias que hay en su organismo, por esos malestares que ha sentido, Señor, y que seas con su esposa, con Estela y con toda su familia. Te rogamos también, Señor, por el hijo de nuestra hermana Rosy Trejo, por Luis, para que él regrese a tu camino, Señor, por su vida espiritual, y ella te pide también, Padre, para que tú le sigas dando ese fervor que ella tiene para
para agradarte, Señor, para que no se acabe, Señor, sino que cada día te busque más a ti. Y te ruega también por los hogares de sus hijas y por sus nietos. Te ponemos en oración también por la salud de la señora Dora, la cuñada de nuestra hermana Juanita Chapa, Padre, por esas cirugías que ella pues requerirá, que están siendo programadas. Señor, tú conoces la necesidad que hay en ella. Hemos venido poniéndola en tus manos, Señor, y seguimos clamando por ella, por su ánimo, por sus dudas, por todo lo que ella pueda sentir, Padre, y sobre todo para que ella busque tener una relación contigo, que te conozca, Señor, de una forma íntima. Y de igual forma por la cirugía de Demetrio Jr., el hijo de ella, que también, Señor, está pasando momentos difíciles, Padre, de incertidumbre, pero le rogamos, Señor, que usted obre en él en esa cirugía. Te pedimos también por mi sobrina Vicky, por su esposo Luis, por los planes que tienen para adquirir una casa, para ya no pagar renta e invertir su dinero, Señor, en una propiedad. Sé con ellos y con todos los matrimonios jóvenes o ya de años, Señor, que también tienen ese deseo en su corazón. Padre, que tú pongas los medios y que tú, Padre, pongas el hogar, esa casa, Señor, que cada uno necesita. Te rogamos por la salud del señor Ramón Camacho, por ese problema que hay en su piel, en su nariz, por ese cáncer, Señor, y sobre todo, Padre, que también él está requiriendo de esos $500 para ese tratamiento, Señor, y esas citas médicas para poder ayudar su salud. De igual forma, te pedimos por Ricardo Camacho, por su hijo que tiene insomnio, que usted conoce la necesidad que hay en él, la ansiedad, la depresión y todo lo que está afectando, Señor. En tus manos le pedimos que sea con él porque los tratamientos que ha tomado no han funcionado, Señor, que él pueda, Señor, pronto sentirse mejor. Le rogamos por la bebé Jimena, que usted siga haciendo con ella en su recuperación de esa neumonía, una bebecita de 6 meses. Te pedimos por sus padres, por los médicos que la tienen, Señor. También por los resultados médicos y el tratamiento de nuestro hermano Homero González, un siervo tuyo, Señor, que sigue necesitando cada día más de ti. Obre en su salud y la de nuestro hermano Orlando Cruz, Padre Santo, que también se pueda recuperar de esos procedimientos médicos que recibió y que siga haciendo con su esposa Carmen. Padre, en sus manos ponemos la señora de la salud del señor Catarino García. Usted conoce, Padre, los problemas que hay con su salud, Señor, pero te seguimos clamando para que él quebrante ese corazón, Señor, y él busque conocerte. Por la reunión femenil que se está organizando allá en la ciudad de Carolina del Sur, en Greer, que usted bendiga a las hermanas, Señor, que están organizando toda esta actividad, que usted ponga los medios, Padre, para que sea una actividad llena de bendición para cada una de las asistentes, donde su nombre, Padre, quede en alto. Bendiga a su expositora también y a cada una de nuestras hermanas que están planeando esta actividad, al igual que la actividad que se está planeando para La Paz, Bolivia, esa conferencia internacional de damas, Señor, que usted le dé sabiduría a nuestras hermanas para que en ese mes de octubre todo sea para su honra, Señor, para su gloria, conforme a su voluntad. Bendiga a estas hermanas organizadoras. Te pedimos por la salud de mi hermanita Delcy, Señor, Delcy López, Padre. Ella te clama en este momento por su salud porque no ha mejorado. Ya visitó al médico, Señor, y no fueron respuestas alentadoras lo que le dieron. Le quitaron ese tratamiento, Señor, para la hipertensión pulmonar, pero de alguna manera, Señor, al hacer eso la dejan a la deriva, Señor, pero nosotros confiamos, Padre, que todo lo que sucede a nuestro alrededor va dirigido por usted. Le pido que usted le dé ánimo, Señor. Ella no puede caminar, tiene mucha debilidad muscular. Que usted sea con los estudios médicos, Padre, ya le han hecho muchos para ver qué es lo que sucede, pero aún, Padre, no hay una respuesta. Usted conoce la fe de Delcy, la fe de su madre, nuestra hermana Marisela, Señor, y le pedimos, Padre, en oración que usted sea con ellas. Le rogamos por la salud de nuestra hermana Jolie de la Ciudad de México y por su familia. Usted conoce la situación que viven ellos como familia, que usted siga siendo con ellos y guardándolos. Le pido por la salud de mi vecina Mirna. No he sabido nada de ella, Señor, solo sé que iba a iniciar un tratamiento de quimioterapia, Padre, pero en tus manos la pongo, al igual a su esposo, al igual a su pequeño, que usted sea con esta familia. Te pedimos también por la familia de nuestra hermana Diana Cabral, por los proyectos de sus hijas, que usted bendiga, Señor, los deseos que ellos tienen de entrar a las escuelas, Padre, que usted abra las puertas, que usted sea su guía. Le seguimos rogando por la situación de nuestra hermana Consuelo Becerra, Señor, por este tratamiento para mejorar su salud, Padre, que usted la siga ayudando, Señor, para que
todo marche, Señor, de una forma mejor para beneficio de ella, de su familia. Padre, le clamamos también por la salud de Sarita, la hija de nuestra hermana Nelly Narváez. Accidentalmente recibió ese golpe fuerte en su cabeza, Señor, y parte de su cara que le está causando dolor. En sus manos la ponemos para que pronto ya ella pueda sentir mejor. También por la salud espiritual del señor Enrique Narváez, Padre, que usted transforme su carácter, y por la salud también de Sarita, la hermana del señor Enrique, de nuestra hermana Nelly, que usted sea con ella y con su necesidad de salud. Le seguimos pidiendo por nuestra hermana Orfila, por sabiduría para seguir aprendiendo, Señor, y aplicando lo que ha aprendido de su palabra, por su salud física y espiritual, y también la de su esposo, Señor, para que él pronto regrese nuevamente a los caminos suyos, Señor, porque él ha decidido vivir una vida lejos de usted. Él se ha retirado, Señor, de la iglesia, Señor, pero sabemos, Padre, que usted puede traerlo de vuelta y en sus manos lo ponemos. De igual forma, seguimos pidiendo por nuestra hermana Sebastiana Chitic, por el dolor en sus rodillas, Señor, y en uno de sus brazos que le está causando hasta el llanto, Señor, porque se siente mal, sea con ella y con toda su familia, con los médicos que la atienden y el tratamiento. Le seguimos rogando por Danielita Luna, la hija de nuestra hermana Auri, Padre, que usted obre en ella, en sus tratamientos, que usted siga guiando a los médicos, Señor, para saber qué es lo que sigue. Ella ha recibido muchas cirugías, Padre, y sabemos que es algo fuerte y pesado para ella, las anestesias, la recuperación, igual para nuestra hermana Auri. Y le pedimos, Padre, que usted obre en la vida de Daniela. Padre, también en la vida de nuestra hermana Paulina Silva, que usted siga bendiciendo su recuperación después de esas fracturas que recibió en su pierna, y también por la recuperación de la cirugía de su hermana Yolanda Silva, nuestra hermana en la fe. Padre, que ha sido una recuperación dolorosa, Señor, pero que usted la bendiga y que todo sea para bien. Padre, sigo pidiendo por mi suegro, por mi hermano en la fe, Gonzalo Pérez. Él está en casa. Gracias, Padre, porque usted le ha permitido regresar nuevamente desde el día sábado a su hogar, Señor, pero vemos que aún su recuperación es lenta. Él se siente fatigado. Su cuerpo, Señor, no está con la fortaleza, Señor, que pues que él quisiera, y su familia, Señor, pero seguimos pidiendo que usted sea con él. Por la salud de nuestra hermana Carmina Medina, por esa próxima cita que tendrá este día jueves, Padre, para que usted guíe a los médicos y a las decisiones que deben de tomar, Señor, para poder ayudarle en su problema de salud. Sea con ella, Señor, y también le seguimos pidiendo por la salud física y espiritual de su hijo Miguel. Usted conoce, Señor, las necesidades que hay en toda la familia de nuestra hermana Carmina. Le damos gracias también, Padre, porque Alejandrito ya pudo regresar a su casa, y le seguimos pidiendo, Señor, que usted sea con él en su recuperación en su hogar. Gracias, Padre, porque ha mostrado su misericordia para la vida de este pequeño, para sus padres, Señor, para sus hermanos, para sus abuelitos, Señor, y seguimos pidiéndote, porque aún hay más cosas que atender en cuestión de salud del pequeño, Señor. Él tiene fibrosis quística en sus pulmones, Padre, pero sabemos que tú haces maravillas y que tú sigas guiando a los médicos, te pedimos también. Por la señora Elba Luna, por su tratamiento y por la cirugía, Señor, que debe de someterse, por los medios que ella necesita. Hay tantas necesidades alrededor del mundo de personas, hermanos en la fe, de personas conocidas, de familia, Señor, que necesitan un tratamiento y que están detenidos muchas veces por la cuestión económica. Padre, a ti clamamos que usted les ayude para obtener los medios, Señor, para que puedan ser atendidos. Siempre es injusto y suena hasta absurdo, Señor, que muchas veces las personas eligen comprar carros, eligen comprar casas con ciertos lujos que a veces son más de lo que necesitan, Padre Santo, y sin embargo hay otros que necesitan algo de dinero para recuperar su salud. Padre, en sus manos ponemos y en usted confiamos, Señor, y sabemos que usted es el dueño de todo, Padre, y que usted puede proveer para cada uno de ellos, y en sus manos los ponemos. De igual manera, que siga guiando la salud de Maciel García, que siga bendiciendo su salud, que ella se siga recuperando y cada vez sintiendo mejor, Señor, en su tratamiento. Le pedimos por Edward Mujica, también el esposo de nuestra hermana Carol. Padre Santo, él sigue detenido porque esa cirugía que él requiere por, por para que pueda ser candidato y no recibir, tener que pagar esto, Señor, pues tiene que estar en una espera, y son $1,000 lo que le están pidiendo de pronto para poderlo operar, y no tiene los medios, Señor. Sea con él
Usted puede mover el sistema también, Señor, de salud para que nuestro hermano Edward pueda recibir ese tratamiento, Padre. Es doloroso, como enseñaba ahorita nuestra hermana Olga, es doloroso, Padre, porque hay muchas necesidades y porque pareciera que muchas veces nuestros corazones son duros, Padre, pero clamamos a ti en todo momento. Si tenemos que despegarnos de algo económico, hacerlo. Sabemos que hay muchas necesidades en toda la faz de la tierra, Señor, que hay muchas personas que también nosotros conocemos aquí cerca en el área que te necesitan. Y Señor, lo que podemos hacer es seguirte pidiendo y apoyando también, Señor, moviendo nuestras manos para beneficio de la salud de estas personas en lo que podamos apoyar. Padre Santo, te seguimos rogando por la señora Santiago Herrera, la mamá de nuestra hermana Marilena Sara, te siga haciendo con ella y con su salud y con ese cuidado que ella requiere, pues está postrada en cama. Te seguimos pidiendo por las congregaciones de la iglesia, por aquellas obras que se han iniciado, especialmente la obra ahí en Mountain View. Padre, usted conoce cada congregación que está con amor iniciando con sueños, que tiene el anhelo de llevar tu palabra, Padre, que usted ponga los medios para que esto pueda ser posible. De igual manera, por la salud de Sofi Casas, del pequeño Timoteo, por Jorgito, por el bebé Desmond Dove, por Daniel Castillo, por sus familias, por la salud de nuestra hermana María Tiziana, por Rosy Luján, por nuestra hermana Lolita Hernández, por Giselle Castillo, por nuestra hermana Fabiola Campoverde, por la hermana Lidia de Mexicanos, nuestra hermana Marci Martínez, María Gutiérrez, Normita Castillo, por nuestra hermana Elfedia Navarrete, por mi cuñada Verónica Pérez, Anita González, Anabel Salas, Marisela Herrera, por nuestra hermana Delcy López, por Esther González, por la hermana Rosalía Gándara, por nuestra hermana Marlene Hernández, por la cirugía de nuestra hermana Eva Ferrell, por la salud de los hermanos Rubén Gómez, por Adán Zambrano, padre, por nuestro hermano Moisés Zulueta, por Rubén Segarra, por nuestro hermano Omar Lucero, por Pedro Mendías, por Ricardo Pinedo, por mi tío Ascensión Torres, por el señor Juan Carlos Luna, por los jóvenes Samuel David Pacheco, por nuestro hermano Brian Sandoval, por nuestro hermano Amadeo Hernández, por nuestros hermanos Eduardo Mujica, por el hermano Gilberto Ríos, por nuestro hermano Rubén Estrada, Padre, que usted sea con ellos y sus necesidades de salud. Y son tantos los hermanos en la fe que no conocemos, Padre, pero en sus manos los ponemos, Señor, que usted escuche su necesidad. Le pedimos también por Migdalia García Dame, que le han detectado un cáncer terminal, Señor, que usted sea con ella, con su familia, Padre, que usted le dé el consuelo y la fortaleza que ella necesita para enfrentar cada día esta situación, Señor. Usted nos enseña en su palabra que vivamos un día a la vez, que no nos amemos a este mundo, que no nos enredemos en él, porque vamos de paso, Señor. Pero le pedimos, Padre, por Migdalia, porque cuando nosotros, así a veces para uno que es cristiano es difícil llegar a esta etapa de tener que partir, pues pienso que para aquellos que no le conocen, Señor, debe ser aún más difícil. Por eso, Padre, le pedimos que usted sea con ella, con las personas que están a su alrededor, Señor, y que siempre haya corazones que deseemos compartir la palabra, Señor, y no solo a través de este medio, sino en cara a cara, Señor, frente a la gente que está a nuestro alrededor. Te seguimos pidiendo, Padre, por los gobernantes, por los afectados por desastres naturales. Te pedimos por aquellos que están en busca de un trabajo, por los jefes, Señor, por los compañeros de trabajo, por el ambiente en el que se labora, Señor, que a veces es difícil para algunos de nuestros hermanos, que tú seas con ellos y les des la sabiduría. Te pedimos, Padre, por estas personas que están secuestrados, por los que están extraviados, Señor, y que des consuelo a aquellos, Padre, que han recibido a sus seres amados que no tienen a veces ni siquiera noticias de dónde están y aquellos, Padre, como hace poco miraba en el Facebook de un hermano que pedía por su familia porque secuestraron a su sobrino, no recuerdo el nombre, tú sí lo sabes, y ha regresado, Señor, pero ya lo entregaron sin vida. Padre Santo, es triste ver la situación en las carreteras donde trasladamos, donde nos movemos a visitar a nuestros seres amados o nuestros trabajos, Señor, y es tan triste y tan frustrante ver esas situaciones de violencia, Señor, de robos, de tráfico de personas, de tráfico de órganos, personas que violentan, Señor, a las jovencitas, Padre Santo, que las abusan, que las matan, Señor. Y esta es una revuelta, Padre, que se ha venido viendo a lo largo de muchos años, Señor. Mujeres que salen a las calles a protestar y que a veces hasta dentro de la misma iglesia, Señor, caemos en controversia porque tú nos llamas a ser pacificadores y eso lo entendemos. Pero, Señor, también tú sabes del dolor que tienen esas familias que han perdido a sus hijas, que les han sido violentadas, Señor. Y te rogamos, Padre, que tú brindes consuelo a esas personas y a nosotras, Señor, que nos ayudes a seguir adelante.
a cuidar. Te rogamos que cuides de nuestros hijos, de nuestras hijas, donde quiera que estén. Por mis hermanas que tienen sus nietos, que tienen sus nietecitas, Señor. Sé con ellas, Padre, porque ciertamente vivimos en el mismo mundo, pero no todos estamos en la misma situación económica, porque algunos tienen que viajar en un transporte público, porque algunos tienen sus autos, Señor, y por esa razón son secuestradas, porque a veces hay los medios, Padre. Te clamamos, Señor, que cuides de tu pueblo, que cuides de tus hijas, Señor, y a nosotros, padres, también, Señor, que sepamos amar a nuestros hijos, a educarlos, no solo traerlos a este mundo y soltarlos, Señor, que seamos conscientes como padres la responsabilidad que tenemos, incluso cuando la situación en nuestras parejas, Señor, no es buena, incluso cuando la relación que nosotros como padres no sea buena, Señor, como esposos, que recordemos siempre que nosotros sembramos en el corazón de nuestros hijos, a veces amargura, a veces odio, a veces frustración. A veces no sabemos cómo corregirlos, Señor, y los insultamos y los violentamos, y muchas veces no somos capaces de frenarlos, Padre, porque no nos sentimos con la autoridad. Padre, hay tanta necesidad de ti en el mundo, y a ti te clamamos que nos ayudes en todo momento. Te rogamos por nuestros gobiernos, por los desastres que se están viviendo, los terremotos, los huracanes, Señor. Tú conoces, Padre, lo que se pasa en cada país. Te seguimos pidiendo por los matrimonios en crisis, por los huérfanos, por aquellos que no tienen hogar, Señor, por los que están encarcelados, por aquellos que están luchando con ansiedad y depresión, que tienen alguna necesidad y sufren en silencio. Te rogamos por los hijos que están en rebeldía, por los niños, por los jovencitos con autismo, por sus padres y sus terapistas. Te rogamos por los ancianitos, por los niños, por los jóvenes, por los más indefensos que muchas veces son abusados, Señor, víctimas de bullying y de abuso, Señor. Es triste, Padre, también ver cuando nuestros padres nos han amado, nos han procurado un hogar, nos han dado un techo, Señor, nos han dado el alimento. Muchas veces con carencias, Padre, muchas veces aún nuestros padres o como padres fallamos, Señor, en nuestro trabajo, pero ahí estuvieron de una o de otra forma, Señor, y es triste que cuando ellos llegan a esa edad de la vejez, a esa edad en la que ya no son productivos físicamente, Señor, que pareciera que pierden autoridad, es triste cuando los hijos se desobligan de ellos. Señor, repréndenos y también a nosotros como hijos tuyos, Señor, no nos permitas caer en esa situación de responsabilidad, de a veces estar peleando un pedazo de propiedad, un pedazo de tierra que no nos costó, Señor, que les costó a nuestros padres y nosotros estamos ahí peleando por cosas que no nos corresponden en lugar de entender que tú lo que nos hablas es de amar y de servir y de cuidar, Señor, y que tú has de dar el pago. Ayúdanos, Padre, te pedimos por aquellos que están en adicciones, que ya quieren salir de esta condición y sus familias, por las personas que están en este momento pensando en el suicidio, Señor, no lo permitas. Se le tropiezo, Señor, te envía algo a alguien ahí, Señor, para que distraigan su mente, Padre Santo, que no se mutilen, que no se lastimen, porque no es la forma, Señor, que a ti te agrada, ni es la forma, Señor, en que puedan salir adelante de cualquier situación. Guía nuestras emociones, guía nuestros pensamientos, Padre, guía nuestras palabras y acciones. Te rogamos por nuestros matrimonios, que seamos esa ayuda idónea para nuestros esposos, Padre, y también te rogamos por ellos, para que ellos sepan gobernar este hogar, esta casa con amor, este matrimonio, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Padre, te pedimos también que nos dé sabiduría para guiar a nuestros hijos, Señor. Necesitamos trabajar como un equipo para sacar adelante a nuestra familia con bien. Te rogamos por aquellos hombres, mujeres que les ha tocado sacar adelante a sus hijos. Usted conoce la razón, el motivo por el cual de esas situaciones, para que ellos busquen sabiduría de lo alto. Y te pedimos por aquellos padres, Padre, que tienen a sus hijos con autismo o con cualquier otro síndrome o trastorno, que usted les dé la sabiduría, Señor, para sacarlos adelante también. Te pedimos, Señor, por aquellos que están luchando contra Alzheimer's, Parkinson, cáncer, enfermedades autoinmunes, leucemias, linfomas, con embolias, Señor, cuántos de nuestras personas amadas de la noche a la mañana en cuestión de minutos pierden su salud, pierden el habla, Señor, pierden la movilidad. Ayúdalos, Señor, a salir adelante, dales la calma y la paz a su corazón, Señor.
y darles la fuerza para salir adelante. Provea los medios, Señor, para que puedan ayudarlos. Te pedimos por aquellos que están con enfermedades de depresión mental, con ansiedad, con esquizofrenias, con bipolaridad, que tú seas con estas personas, con sus tratamientos para que sean efectivos, Señor, y también, Padre Santo, por sus familias. Te rogamos por los que están recibiendo quimioterapias, radiaciones, inmunoterapias, por aquellas personas que están en cirugías de urgencia, muchos de nuestros hermanos en la fe simplemente tienen que ingresar, que usted sea con ellos, que usted les ayude a disipar el dolor, la duda, Señor, y que pongan su corazón en usted, confiando en usted, por nuestros hermanos que están en diálisis, en hemodiálisis, que sus tratamientos sean efectivos, que usted les siga dando las fuerzas que ellos necesitan, al igual que las familias que los apoyan. Padre, en tus manos ponemos a nuestros hermanos que están en viaje, llévelos con bien y que regresen con bien también a sus hogares. Le pedimos por los que han perdido un ser amado, Señor, para que usted les brinde el consuelo y fortaleza en cada momento, para que ellos puedan sentir paz en sus corazones, Señor. A veces es uno duro al verlos y nos frustramos o nos molestamos porque decimos, bueno, ya déjalo descansar. Cosas que no son prudentes, Señor, porque no es hasta que nosotros vivimos una situación así que entonces entendemos que es un proceso, Señor, y te rogamos que tú seas con nuestros hermanos que están padeciendo ahora mismo la ausencia de un ser amado. Te pedimos por los que están tomando estudios bíblicos, Señor, por nuestros hermanos que han abandonado la fe para que los traigas tú nuevamente, Señor, por los jóvenes de la iglesia que sepan guardar sus corazones de las pasiones de este mundo, por los institutos bíblicos, por los maestros, por los alumnos, para que en todo momento busquen honrarte a ti y no a sí mismos, Señor, que no se sientan más por estar detrás de un púlpito, detrás de un escritorio enseñando, Señor, sino que siempre tengan temor tuyo, recordando que más se les ha de pedir. Si más has aprendido, si más sabes, más tienes que vivir. Que haya siempre humildad en los corazones, Señor, y que busquen en todo momento servirte y busquemos servirte con amor. Te rogamos por todos los ministerios, Señor, que buscan honrarte. Hay personas hospitalizadas, personas que no traen más dinero en sus bolsas, Señor, que siempre haya alguien que les dé el alimento, Padre Santo, que usted abra puertas, Señor, para aquellos que desean servirte, que no haya piedras de tropiezo ni envidia en los ministerios que buscan honrarte, Señor. Que tú sigas siendo, Padre, siempre ese guía para seguir adelante y cumplir tu voluntad de predicar el Evangelio y de hacer el bien. Te rogamos por las congregaciones donde nos reunimos, Padre, por nuestros predicadores. Te rogamos por sus familias, Señor, y te rogamos por toda la iglesia, por cada uno de los miembros en toda la faz de la tierra. Gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias, Padre, porque sabemos que nos escuchas y pedimos, Señor, también por la familia de nuestra hermana Eva Venegas. Ella te pide por toda su familia, mi Dios. Tú conoces perfectamente qué es la necesidad que hay en esta familia, Padre Santo. Pues te damos gracias, Señor. Te pedimos el perdón de nuestras faltas y que nos ayudes a seguir adelante, Señor, y si es tu voluntad que nos dejes ver un nuevo día, que desde que lo iniciemos recordemos gracias a ti y que sepamos honrarte. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas junto con el perdón de nuestros pecados. Amén. Pues gracias, hermanas, gracias a cada una de ustedes que se ha dado cita en estas clases del día de ayer, el día de hoy. Gracias, hermana Olga, que Dios te siga bendiciendo. Y hablando, hermanas, hablando de aprendiendo a hacer el bien, déjame decirte algo. Tenemos que procurar la perfección de parte de Dios, pero nunca creamos que ya lo logramos, porque eso son mentiras. Ya no somos lo que éramos, pero aún estamos en camino. Y quiero compartirte antes de retirarme este pensamiento, la vasija agrietada. Un cargador de agua de la India tenía 2 grandes vasijas que colgaban a los extremos de un palo y que llevaba encima de los hombros. Una de las vasijas tenía varias grietas, mientras que la otra era perfecta y conservaba todo el agua al fin del largo camino a pie. Desde el arroyo hasta la casa de su patrón, pero cuando llegaba la vasija rota solo tenía la mitad del agua. Durante 2 años completos esto fue así diariamente. Desde luego la vasija perfecta estaba muy orgullosa de sus logros, pues se sabía perfecta para los fines para los que fue creada. Pero la pobre vasija agrietada estaba muy avergonzada de su propia imperfección y se sentía miserable porque solo podía hacer la mitad de todo lo que se suponía que era su obligación.
Después de 2 años, la tinaja quebrada le habló al aguador diciéndole, estoy avergonzada y me quiero disculpar contigo porque debido a mis grietas solo puedo entregar la mitad de mi carga y solo obtienes la mitad del valor que deberías recibir. El aguador apesadumbrado le dijo compasivamente, cuando regresemos a la casa, quiero que notes las bellísimas flores que crecen a lo largo del camino. Así lo hizo la tinaja, y en efecto, dio muchísimas flores hermosas a lo largo del trayecto, pero de todos modos se sintió apenada, porque al final solo quedaba dentro de sí la mitad del agua que debería llevar. El aguador le dijo entonces, ¿te diste cuenta de que las flores crecen en tu lado del camino? Siempre he sabido de tus grietas y quise sacar el lado positivo de ello. Sembré semillas de flores a todo lo largo del camino por donde vas. Y todos los días las he regado y por 2 años yo he podido recoger estas flores para decorar el altar de mi madre. Si no fueras exactamente como eres, con todo y tus defectos, no hubiera sido posible crear esta belleza. Hermanas, esas vasijas agrietadas somos tú y yo. Dios conoce tus grietas y las mías. Y Él no nos rechaza. Al contrario, Él nos ama. Y Él lo que desea, hermanas, es que sigamos llevando la palabra de nuestro Dios, aún con nuestros defectos, cada día mejorándolos, cada día pidiéndole, ayúdame a hacer lo que tú eres, lo que tú quieras, Señor. Hermanas, que Dios les bendiga a nuestras hermanas que están en Facebook. Un abrazo para ustedes. Recuerden seguir aumentando la dosis de oración. Nunca es suficiente. Y procuremos ser más justas porque dice la palabra que la oración del justo puede mucho. Que Dios las bendiga a nuestras hermanas que están en Facebook.